Bueno, la clase pasada comenzamos a ver ya los temas referentes a mantenimientos a sistemas eléctricos de emergencia. Y comenzamos con una de las partes más importantes a la que se refiere a esos sistemas de emergencia. ¿Cuáles son? Bueno, las pilas o las baterías. Ustedes por ahí les dejé investigar la clasificación de las pilas y las baterías. Entonces, bueno, pero vamos a ver ahora básicamente lo que son los parámetros más importantes o los que nos importan a nosotros como electricistas referentes a lo que es la pila y la batería. Esos parámetros, ¿qué parámetros son? A ver, ¿qué es lo que me debe de importar cuando selecciono una pila o una batería? El voltaje de la pila o la batería. Muy bien, perfecto. Tengo que saber el voltaje principalmente. ¿Qué voltaje está manejando esa pila o esa batería? Hay varios niveles de voltaje, por ejemplo, generalmente para lo que son las pilas secas, las que son pilas alcalinas, pilas de trabajo pesado o pilas sin carbón, esas pilas manejan un solo voltaje que es de 1.5 volt. Es las que podemos comprar en las ferreterías, en las tiendas, en los centros comerciales. Esas las podemos ver ahí. Pero lo que son las baterías recargables, manejan una serie de voltajes diferentes. Por ejemplo, las tamaño A, AA o AAA, manejan voltaje de 1.2 volt. Tenemos, por ejemplo, las baterías que manejan nuestros celulares, bueno, también son muy variadas, desde 3.8, 4 volt. Las baterías que manejan las computadoras tienen diferente nivel de voltaje. Entonces, bueno, ese es uno de los parámetros más importantes. ¿Qué nivel de voltaje o qué voltaje está manejando la batería? Hay otro parámetro también muy importante. ¿Cuál es? La corriente. La corriente, muy bien. Y más que la corriente, sino por cuánto tiempo me puede alimentar una carga determinada batería. Es decir, cuánta corriente me va a proporcionar por cuánto tiempo. Esos son los dos de los parámetros más importantes o los parámetros más importantes referentes a las baterías. Y de hecho, vienen marcados ahí en cada una de las baterías, viene marcado esos dos parámetros. Chequen. A ver, aquí tengo dos baterías, nada más pude conseguir. Hay infinidad, ¿eh? Aquí tengo una. Esa es la primera. No quiero abrir la cámara. A ver, un momento. Ya está. Chequen. Esta batería es una batería que maneja un voltaje de 4.2 volts. Es una batería que la encuentran o sirve para alimentar lámparas de las nuevas que tienen LED de gran alcance, esas lámparas, y traen una pila de estas, una batería. Estas son sus características. 4.2 volts, ion litio, de 6.800 miliamperes hora. Bueno, 6.800 miliamperes serían 6.8 amperes por hora. Esos son dos de los parámetros más importantes. Me está indicando el nivel de voltaje y su capacidad de la batería. ¿De acuerdo? Entonces, es una batería recargable.
se utiliza para lámparas y, bueno, aquí tenemos otra más. Esta es una batería también. Chéquenlo. ¿Qué nivel de voltaje tiene? 12 volts. 12. ¿Y su capacidad? 9 amperes hora. Perfecto. Es una batería de 12 volts y tiene su capacidad es de 9 amperes hora. ¿Qué quiere decir esos 9 amperes hora? Bueno, quiere decir que durante una hora es capaz de proporcionarme 9 amperes. ¿De acuerdo? Ya más tiempo empieza a disminuir la corriente, empieza a disminuir el voltaje. ¿Por qué? Porque ya se termina su carga de esta batería. Esta pequeñita de 6.8 amperes hora, no se me hace demasiada capacidad. No creo que cumpla con esa especificación de 6.8 amperes hora, pero bueno, así la tienen especificada. ¿De acuerdo? Es una batería de litio, entonces son de las mayores que nos proporcionan mayor capacidad. Igual que las de nuestros celulares de litio y por ende tienen mucha capacidad. Bueno, entonces esos son dos de los parámetros más importantes que debe de tener una batería. Las normales, las de sin carbón, por ejemplo, o las baterías que encontramos en las tienditas, donde por ejemplo, es una batería AA. Esta batería, lo único que me especifica aquí es el nivel de voltaje. Es únicamente lo que tiene. No me proporciona su capacidad. 1.5 volts, tamaño AA, de trabajo pesado. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aún así, aunque sean alcalinas, aunque sean baterías de trabajo pesado, terminando su carga, estas baterías pues ya no tienen otra función, ya no se pueden recargar, esta se descarga completamente y hasta ahí, ¿no? Ya lo que procede es desecharla. Claro, siempre hay que desecharla en un lugar que esté destinado para ello. Son muy contaminantes este tipo de baterías y se tienen que desechar, tienen su forma de desecharlas, hay que llevarlas a un centro para en algún contenedor. Aquí en la escuela hay contenedores para baterías, entonces ahí la podemos desechar y ya viene una empresa y se las lleva, ¿no? Ya sea que las recicle, algunas partes todavía son reciclables o simplemente que las coloque en un lugar donde esté seguro, ¿no? De todos sus desechos no contaminen el agua o no contaminen el suelo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces este tipo de baterías se descargan y hasta ahí. En cambio, las recargables, bueno, tienen varios ciclos de carga y descarga. Entonces, bueno, ahora, una parte importante es saber, por ejemplo, cuánto tiempo me va a durar si yo estoy utilizando una batería, por ejemplo, para las no break. Entonces necesitamos determinar cuánto tiempo vamos a poder estar alimentando carga con determinado no break. El no break ya trae sus especificaciones, muy bien, pero es en base a la batería que están utilizando. Generalmente traen dos baterías y esas baterías traen sus especificaciones igual de voltaje y de capacidad de corriente en determinado tiempo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se utiliza esta capacidad. A ver.
¿Hasta ahí alguna duda? No, ninguna. Bueno, a ver. Vamos a ver. Entonces. Tenemos lo siguiente. Un poquito más la cámara. A ver, ahí. No sé si se alcanza a ver. Entonces tenemos esta materia que tiene $4.2 y presenta una capacidad de 6.8. A ver si alcanza a ver ahí. Correcto. Bueno, esto me especifica que durante una hora puede estar alimentando una carga de 6.8 amperes. Bueno, 6.8 amperes durante una hora. ¿De acuerdo? Bueno, pero si la carga no demanda los 6.8 amperes, por ejemplo, en lugar de demandar 6.8, demandara la mitad de corriente. ¿Qué sucede? En lugar de 6.8, tendría yo 3.4 amperes. ¿Cuánto tiempo me duraría la carga de la batería? 2 horas. 2 horas. 2 horas, correcto. Muy bien. Perfecto. Algún compañero me diría, no, son media hora. No, no es cierto. Aquí es una relación inversa. En una relación directa, cuando crece una cantidad, la otra cantidad también crece. O cuando decrece una cantidad, la otra cantidad decrece. Aquí está decreciendo, pero el tiempo está creciendo. Es una relación inversa. En una relación directa, pueden aplicar la regla de 3, que es producto cruzado y división. En una relación inversa no. En una relación inversa no es producto cruzado, sino es producto directo y después división. 6.8 por 1 entre 3.4. Y ahí ya obtengo mi resultado. Por ser una relación inversa, no una relación directa. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en lugar de estar demandando 3.4 amperes, que demandara 2 amperes. ¿Cuánto tiempo me va a durar la carga de esa batería? ¿Es 6.8 amperes? ¿Cuánto? ¿Es 6.8 amperes por una hora? Sí, 6.8 por 1 entre 2. ¿Cuánto 3 dio? horas. Con decimales. 3.4. Punto 4. 3.4 horas. Bueno, a ver si recuerdan cómo sacarlo en minutos. Son 3 horas. ¿Cuántos minutos? ¿40 ¿Cuántos? minutos, no? No, hay un error ahí. Recuerden que estamos en el sistema decimal y lo debemos de pasar a sexagesimal. Entonces, ¿cómo lo pasamos? Pues simplemente multiplicamos 0.4 por 60. Cuando ustedes multiplican 0.4 por 60, 24, 0.4 ¿no? por 60, Son 24 son minutos. 24. 3 horas con 24 minutos. ¿De acuerdo? Entonces,
Si en lugar de demandarle los 6.8 amperes, le vamos a demandar 2 amperes, la batería sería capaz de alimentar una carga de 2 amperes durante 3 horas 24 minutos. ¿De acuerdo? Me parece mucho para esta batería, pero bueno, así viene marcado. Bueno, ¿alguna duda o pregunta? No. ¿Ninguna? Correcto. Entonces, lo mismo sucede si voy hacia arriba. Es cierto, la batería está marcada como 6.8 amperes. ¿Le puedo demandar un poquito más? A lo mejor sí. Lo que sucede es que si le demando más corriente, en primera, se va a calentar la batería y en segunda, el tiempo va a ser menor. Por ejemplo, no nos vamos muy arriba. Vamos a demandarle 7 amperes. Le colocamos una carga que demande 7 amperes. ¿Qué tiempo nos podría alimentar 7 amperes? Es 6.8 por 1 dividido entre 7. ¿Cuánto les dio? 0.9. Sí, con otro dígito. 7. 97 horas. 0.97 horas. No es ni una hora. Si lo quiero pasar a minutos, lo multiplicaría yo por 60. Multiplícalo por 60. Son 58.2 minutos. 58.2 minutos. ¿De acuerdo? Entonces, estaríamos hablando de que si le demandamos 7 amperes, ya no va a ser una hora, van a ser 58 minutos los que vamos a poder estar alimentando esa carga. Bueno, entonces, también hacia arriba. Como les comento, no es factible demandarle mucha mayor carga si está especificando de 6.8. ¿Por qué? Si yo le demando 8, 9 amperes, se va a calentar demasiado. Pueden llegar a explotar algunas baterías por la corriente tan alta que está circulando. Entonces, bueno, el límite prácticamente es 6.8 de esta batería. Si le demando más, se va a comenzar a calentar. Y si le demando mucho más, puede ser que explote esa batería, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Pregunta? Todavía se siguen conectando, a ver, déjenme admitir, ya está. Nada. Bueno, vamos a ver con la otra batería. A ver, vamos a ver la otra batería. Esta sí es más real. Esta batería. Chequenla. Es de 12 volts. 12 volts. A 9 horas, ¿no? 9 amperes hora. Su capacidad es esta. Y este es el nivel de voltaje que va a estar manejando. ¿De acuerdo? Lógicamente, cuando está cargada completamente, tiene un poquito más arriba de ese nivel de voltaje, y eso lo vamos a ver en el laboratorio. Van a medir ustedes el voltaje de baterías cargadas completamente, y ya cuando quedan descargadas, qué nivel de voltaje tienen. Vamos a hacer algunas pruebas con baterías. Entonces, bueno. Entonces, estamos hablando que puede alimentar 9 amperes durante una hora. Bueno, pero si le demandáramos, en lugar de 9 amperes, le demandáramos 7 amperes, ¿cuánto tiempo sería capaz de alimentar 7 amperes? 1.28 horas. 1.28 horas. Y
Si yo lo pongo en horas y minutos, sería una hora. ¿Cuántos minutos? 1 hora 16 minutos. 17. 16. 16.8. 16.8 minutos. ¿De acuerdo? Entonces, esa batería me va a estar alimentando durante una hora con 16, casi 17 minutos, una carga de 7 amperes. ¿Qué sucede después? Bueno, ya no es capaz de sostener esa carga, ya cuando se agotó la carga de la batería, ya no es capaz de sostener alimentar este nivel de corriente y empieza a bajar el nivel de voltaje, se va hacia abajo el voltaje y por ende también la corriente disminuye de manera drástica, ¿no? Las baterías recargables generalmente su curva de tiempo contra corriente, así, a ver, a grosso modo, la curva de tiempo contra corriente en una batería es de esta forma. Es constante hasta un tiempo determinado y después de repente cae. Entonces, eso sucede con las baterías recargables. Es constante y de repente se va hacia abajo. ¿De acuerdo? Ya no es capaz de sostener este nivel de corriente. A diferencia de las baterías normales sin carbono o alcalinas. ¿Qué sucede con esas baterías? Bueno, su curva es un poquito diferente. Son más suavecitas al caer. Tiempo, corriente, y hacen esto. Van cayendo, pero suavemente. ¿De acuerdo? Y en cambio, las baterías recargables, de repente, se van hacia abajo. ¿De acuerdo? Bueno. Bueno, en este caso, por ejemplo, a 3 amperes, ya es una mayor cantidad de horas. Pues es el triple, ¿no? 9 es el triple de 3. Luego de suponer aquí que son 3 horas. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Sí. Pregunta. Correcto. Entonces, esa capacidad que viene marcada en la batería me va a dar el tiempo que va a poder alimentar una carga conociendo la corriente que va a alimentar. ¿De acuerdo? Entonces, si yo puedo medir la corriente, voy a poder saber cuánto tiempo me va a poder alimentar una batería determinada carga. ¿De acuerdo? Bueno, y esto también está en relación con el tiempo de carga de una batería. ¿Por qué? Porque si por ejemplo yo tengo un cargador que le va a proporcionar a la batería 1 amper, entonces, ¿cuántas horas, por ejemplo, vamos a hablar de la carga de la batería? Cargo de la batería. Tengo esta batería y la voy a cargar, pero mi cargador me proporciona un voltaje de 12 volts, se puede regular en algunos cargadores, y me proporciona también una corriente de 1 amper. ¿Cuánto tiempo va a tardar en cargar? Pues es el mismo cálculo. Resulta ser que para la carga y la descarga es exactamente el mismo cálculo. Si yo la voy a cargar con 1 amper, entonces ¿cuánto tiempo va a tardar en cargarse? Sería al revés, ¿no? ¿Cuánto sería? ¿9 horas? Sería 9 horas, ¿no? 9 horas. Perfecto. 9 horas. ¿Por qué? Pues es exactamente el mismo cálculo. Ahora, en lugar de estarle demandando 1 amper, le estoy proporcionando 1 amper a una batería que ya está completamente descargada. Durante 9 horas tiene que ser para que adquiera su carga completa.
Si en lugar de 1 ampere el cargador fuera de 2 amperes, o 1.5, por ejemplo, 1.5, pues el cálculo es exactamente el mismo, 9 por 1 entre 1.5, y ya me va a dar las horas que debo de mantener cargando esa batería, que serían en este caso 9 por 1 son 9 entre 1.5 son 6 horas. Durante 6 horas debo de tener conectado esa batería al cargador alimentando con 1.5 amperes. ¿De acuerdo? En algunos talleres, por ejemplo, donde pueden cargar las baterías, indican ahí en su taller o tienen un letrero de carga rápida de baterías. Lo único que hacen es proporcionarle un amperaje mayor a la batería. Pero al hacer eso, la batería se calienta. Entre más amperaje le proporcionen o más amperaje le demanden, la batería se va a calentar. Entonces, ¿qué sucede? Pues se van dañando los componentes de los que está hecho. Al demandarle mayor amperaje, es más el calor que se genera y más rápido se dañan sus componentes de la batería. Un momento. Bueno. Ah, sí, estoy bien. Sí, estoy bien. La estoy vendiendo. La estoy vendiendo. No sé. Mira. ¿Eh? Sí,
Estábamos con el tiempo de carga. Entonces, el tiempo de carga también va a depender de el cargador que estén utilizando y el nivel de corriente que le inyecte. Como les mencionaba, en algunos talleres donde recargan baterías, nos especifican que es una recarga rápida. Lo único que hacen es inyectarle una mayor corriente y por lo tanto tarda menos tiempo en cargarse. Pero como consecuencia trae un calentamiento de la batería y poco a poco se van dañando esos componentes. Duran un poquito menos cuando utilizamos una recarga rápida. ¿De acuerdo? Entonces, bueno. ¿Alguna duda o pregunta? El cálculo es el mismo para la descarga que para el tiempo de carga de la batería. Es exactamente el mismo. Tenemos que, en base a la capacidad de la batería, podemos saber cuánto tiempo tarda en cargarse inyectando determinada corriente o cuánto tiempo tarda en descargarse si le demandamos determinada corriente. ¿De acuerdo? El cálculo es exactamente el mismo. ¿Dudas, preguntas? ¿Ah? Bueno, entonces vamos a lo siguiente. Ahora, este dato que maneja, por ejemplo, esta batería de 4.2 volts con 6.8 amperes hora. Esta capacidad la podemos calcular mediante mediciones. Nosotros cargamos la batería, le colocamos carga, medimos los niveles de corriente y vamos dejando transcurrir el tiempo hasta ver en qué momento comienza a bajar esa corriente. Y podemos determinar qué capacidad tiene la batería. Podemos hacer este cálculo. Y para eso vamos a realizar lo siguiente. Voy a subir un PDF donde vienen datos sobre un experimento de una batería y vamos a calcular la capacidad de la batería con la cual se realizó el experimento, ¿de acuerdo? Únicamente es cuestión de medir corrientes y medir tiempo. Es tiempo y corriente, y con esos datos podemos calcular esta capacidad de la batería, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, un momento. ¿Alguna duda, pregunta? Nada, ¿verdad? Bueno. A ver, déjenme subir.
A ver, listo, ya está. Dice ejercicio, descarga de una batería. En el experimento de descarga de una batería se tienen los siguientes datos. Y bueno, están los niveles de corriente que se obtienen conforme van pasando los minutos. Por ejemplo, en el minuto 0, bueno, al comenzar el experimento se mide la corriente y son 2.5 amperes. Y así sucesivamente cada minuto. Al minuto se mide la corriente, a los 2 minutos, 3 minutos, 4, 5, hasta el minuto 9, chécalo, tenemos un nivel de corriente de 2.5 amperes. Ya en el minuto 10 empieza a decrecer la corriente. En el minuto 10 ya presentan 2.3 amperes. En el 11, 2.1. En el minuto 12, 1.9. En el minuto 13, 1.7. En el 14, 1.5 amperes. Y nos dice calcular los amperes hora, esa es la capacidad de la batería, proporcionados por la batería y realizar la gráfica de tiempo contra intensidad. Entonces, vamos a realizar la gráfica y vamos a calcular los amperes hora de esa batería. Ese dato que nos proporciona la batería lo podemos obtener mediante este método, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda de lo que se tenga que hacer? ¿Nada? Bueno, entonces vamos a realizar primero la gráfica y después el cálculo. A ver, estoy viendo si alcanza a ver el pizarrón. Creo que ahí se ve bien. Y, bueno. A ver, entonces... Bueno, vamos a hacer la gráfica primero. Para eso, bueno, dibujamos nuestro plano cartesiano. El plano cartesiano, en el eje X vamos a poner el tiempo y en el eje Y vamos a poner la intensidad. Si ustedes están trabajando con un cuaderno cuadriculado, bueno, pues es mucho más fácil trazar el plano cartesiano y la parte positiva únicamente. Entonces, a ver, necesito ver la imagen para... Aquí se... Ahí se alcanza a ver, creo que sí. Sí se ve. Y hacia acá. Minuto llega hasta el 14. 1, 2, 3, 4. Un poquito más de 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. Entonces, bueno, y vamos a tener 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Este es tiempo. Y el tiempo lo voy a medir en minutos. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna duda? No. Bueno, y ahora vamos a ver intensidad. Aquí voy a tener hasta 2.5
Sí, 2.5 amperes. Entonces, bueno, aquí sí le voy a poner de 1 en 1. Cada rayita es 0.1 amperes. Pero solo voy a poner la de 0.5, la de 1, la de 1.5. Ahí está. A ver, es esta de 5, de 10, de 15, de 20 y de 25, que sería 0.5, 1, 1.5, 2 y 2.5. Y estos son, esta es intensidad y es en amperes. ¿De acuerdo? Creo que sí se alcanza a ver. A ver, acerco un poquito más la cámara. Ahí la luz de las lámparas se refleja, pero creo que sí se ve. Bueno, entonces ahí tenemos lo que es tiempo en el eje de los X y corriente en el eje de las Y. Tiempo contra corriente. Es lo que vamos a graficar. Bueno, para los primeros 9, hasta los 9 minutos, estoy buscando la hoja. Hasta los 9 minutos tenemos 2.5 amperes, ¿de acuerdo? Hasta los 9 minutos manejamos 2.5 amperes. Entonces, estaríamos hablando de que hasta los 9 voy a manejar 2.5 amperes. Ahí está. Bueno. Ahí está. Entonces, hasta ahí tenemos 2.5 amperes. Ya en el minuto 10, chequenlo, en el minuto 10 ya estamos manejando 2.3 amperes. Entonces, ya en el minuto 10 estamos hablando que es de 2.3 amperes. Ahí está. Y esa es la barra del minuto 10. En el minuto 11 estamos hablando de 2.1 amperes. Va disminuyendo ya la carga. Perdón, la corriente. Ahí está. Y ya tenemos el minuto 12. En el minuto 12 tenemos 1.9.
ya de una corriente que va disminuyendo conforme ya van pasando los minutos. ¿De acuerdo? En el 13 tenemos 1.7 amperes. Y por último, en el minuto 14, 1.5. Y hasta ahí llega nuestros datos. ¿Qué sucede después? Bueno, probablemente ya, si se estaba alimentando con una lamparita o un foco incandescente, dejó de funcionar, ¿no? Ya el incendio por los niveles de voltaje ya tan bajos, ¿no? Ya disminuye mucho el voltaje y ya no es capaz de encender ese foco. Y se corta de manera repentina lo que es la alimentación de la corriente. Ya no pasa corriente. ¿De acuerdo? Bueno, pero con esos datos debemos de poder aproximar lo que es la capacidad de la batería. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta? ¿Nada? ¿Todo bien? Sí, profe. Sí. Bueno. Ahora, ¿cómo vamos a determinar lo que es la capacidad de nuestra batería? Pues en base a esos datos que tenemos, vamos a calcular la capacidad de la batería. ¿Cómo? Bueno, pues calculando áreas. Si ustedes se fijan, son rectángulos. Y esos rectángulos se puede calcular su área. Tienen como base 1 y tienen diferentes alturas. Bueno, los primeros 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, son del mismo tamaño. Entonces, aquí no hay problema. Este rectángulo, podemos obtener su área directamente, ¿no? Que sería 9 multiplicado por 2.5 y ya tengo el área de este rectángulo. Y los demás rectángulos voy multiplicando la base, que es 1, por la altura de cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera podemos realizar el cálculo de lo que es el área total que tenemos de todos estos rectángulos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a calcularlo. A ver, entonces, el área sería igual a, el primero sería 2.5 amperes multiplicado por 9 minutos. ¿De acuerdo? Son 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Después tengo este rectángulo, que es de 2.3 por 1. 2.3 amperes por 1 minuto. Siguiente, más este otro rectángulo es de 2.1 amperes por 1 minuto. Más el siguiente, que es de 1.9 amperes por 1 minuto. Siguiente, 1.7 amperes por 1 minuto. Y por último, este rectángulo más pequeñito, que es de 1.5 amperes por 1 minuto.
¿De acuerdo? Y ya tengo el área completa. A ver, pues calculamos, sería 2.5 por 9, más 2.3, 2.1, más 1.9, más 1.7, más 1.5. Y me da un resultado de 32 amperes por minuto. $32 amperes por minuto. Bueno, pero la capacidad no se mide en amperes por minuto, se mide en amperes por hora. Entonces, ¿cómo le puedo hacer para calcular o para obtener el dato en amperes hora? Multiplicando ¿Multiplicando por cuánto? por 60. El número sí está correcto. Dividiendo, pero- profe. ¿Perdón? Es dividiendo. Correcto, es dividiendo. Muy bien. Es estrictamente la capacidad. Sería así. 32 amperes por minuto multiplicada por una hora tiene 60 minutos. En realidad, dividiéndolo entre 60 sería suficiente, ¿no? 32 entre 60. Punto 53. Correcto. 0.53 amperes por hora. Y ya tengo el resultado en amperes hora. 0.53 amperes hora. Y este sería ya mi resultado. ¿De acuerdo? Entonces, en base a datos experimentales, obtuve lo que es la capacidad. ¿Una duda, pregunta con respecto al ejercicio? No sé si se alcanza a ver bien, yo la verdad lo veo medio borroso ahí en la cámara, no sé si ustedes lo alcancen a ver bien los números, pero bueno, es lo mejorcito que se puede transmitir. Está un poquito lejos el pizarrón, espero que lo alcancen a ver bien. Entonces, esa es la forma de poder calcular de manera experimental lo que es la capacidad de la batería. De hecho, lo vamos a hacer en el laboratorio. Vamos a conectar una batería, vamos a colocarle carga, que es un poco incandescente o una resistencia, y vamos a ver cuánto tiempo tarda en descargarse y cómo es su curva de descarga de esa batería, ¿de acuerdo? Entonces vamos a medir lo que es voltaje, lo que es corriente, más que nada el voltaje, la corriente, conforme avanza el tiempo, hasta que se descargue completamente la batería, ¿de acuerdo? Y calcular la capacidad de esa batería y ver si realmente cumple con las especificaciones que trae dicha batería. Esta curva, si me pidiesen únicamente la curva, entonces esa curva iría de esta forma, así, de esta forma, ¿de acuerdo? Así, y generalmente, bueno, cae ya un poquito más rápido. Entonces, bueno, pero en este momento lo único que estoy haciendo es calcular lo que es la capacidad en amperes hora
de la batería. ¿Dudas, preguntas? Sin dudas, profe. Sin dudas y sin preguntas. Bueno, pues ya les corresponderá a ustedes realizar un ejercicio y subir. Entonces, a ver. Todavía no tengo los listados. Creo que hasta el día viernes estaban todavía escribiéndose algunos de ustedes. Ya los voy a imprimir espero que ya no se añada nadie más. Y ya estemos completos. Ahorita lo voy a pasar listo conforme a lo que ustedes, si se registraron o no se han registrado en la plataforma. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, subo el trabajo que van a realizar. A ver, un momento. Ahí ya lo pueden ver. ¿Sí? ¿Y ya pueden ver el trabajo? Sí, profe. Ya aparece más. Bueno, el trabajo es individual, tienen que realizarlo en su cuaderno, se traza con regla y encierran por favor el resultado final con pluma de color rojo, color azul, ¿de acuerdo? Ese trabajo tienen hasta la 1 para poderlo entregar. Es muy rápido, tienen que hacer únicamente la gráfica y realizar el cálculo de la capacidad de la batería. ¿Alguna duda, pregunta? Profe, ¿escribimos de nuevo el problema o solo el desarrollo? Si quieren únicamente tracen la gráfica. De hecho, si lo pueden imprimir también y ya la gráfica la pueden trazar ahí a un lado, aunque bueno, si lo imprimen no van a tener la cuadrícula, pero se puede hacer también así. Pueden imprimirlo y ahí a un ladito trazar la gráfica y realizar el cálculo. Ok, profe, gracias. Sí, y si no, únicamente realicen lo que es la gráfica y el cálculo en su cuaderno y ya no lo copien. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Entonces es para la 1. ¿Dudas, preguntas? Traten de realizar correctamente su trabajo con regla, tracen la gráfica con regla y realicen el cálculo en limpio, ¿no? Porque luego se equivocan y en lugar de utilizar corrector hacen un tachadero ahí de resultados. Entonces traten de ponerlo todo en limpio. Y encierran resultados. Le ponen nombre a cada una de las hojas que utilicen, por favor, y que suban a la plataforma. Y ese sería el trabajo de hoy. ¿Dudas, preguntas? No, profe, todo bien. Oh, profe. Ya les estaría yo subiendo un trabajo también como tarea. Antes de la 1 nada más, ¿verdad? Sí, tiene 40 minutos prácticamente para terminarlo.
Lo acaban en 20 minutos a lo mucho. No creo que les lleve más tiempo. ¿De acuerdo? Profe, ¿Alguna duda? ¿le va a preguntar algo solas, profe? ¿Perdón? Y si le va a preguntar algo solas, profe. Ah, sí, correcto. Bueno, pues entonces eso sería todo, muchachos, y ya nos estaremos comunicando en la siguiente sesión. No se les pase subir su actividad.